Un estudiante de transferencia afroamericano llegó a una nueva escuela, solo esperando graduarse en paz, pero 3 matones tenían otros planes. Lo acorralaron detrás del gimnasio. No luchó para ganar, solo para sobrevivir. Pero los rumores se propagaron. El video se cortó. ¿La verdad? Enterrada. Antes de que alguien supiera su nombre, ya lo habían etiquetado como una amenaza. Así que guardó silencio, hasta que una voz inesperada rompió las mentiras. La primera vez que Terrence Ward cruzó las puertas de Eastbridge High, nadie se dio cuenta. No se giraron cabezas, no hubo murmullos, ni miradas curiosas siguiéndolo como en las películas donde los chicos nuevos son presentados y tienen una hoja en blanco. Solo era otro nombre en la lista. Otra transferencia a mitad del semestre, deslizándose al caos de enero, como si siempre hubiera estado allí. Su mochila estaba desgastada por las correas, su sudadera deslavada en las costuras, y se movía con una calma aprendida a través de años de aprender a ocupar el menor espacio posible. No por miedo, Terrence no tenía miedo, sino por necesidad. De donde él venía, el silencio no era ausencia, era supervivencia. Esa mañana, el viento arrastraba el aguanieve a los rincones de la acera, y el cielo flotaba en ese frío gris incoloro que hacía que hasta los pájaros se quedaran callados. La campana ya había sonado, atravesando el aire como si significara algo, y Terrence se había detenido junto a su casillero solo el tiempo suficiente para escanear el pasillo. Caras, voces, movimiento, postura. No se apresuró. Nunca lo hacía. En cambio, absorbió el ritmo de este nuevo mundo, cómo la gente reía demasiado fuerte, cómo se agrupaban, cómo algunas miradas atravesaban el pasillo como escalpelos evaluándote. Y Eastbridge era diferente de su antigua escuela en Sacramento, más limpia, más brillante, más lenta en algunos aspectos, pero más pesada en otros. Ya podía sentirla presionando su pecho, no con puños ni insultos, sino con ese tipo de escrutinio pulido que susurraba: «No perteneces aquí», sin pronunciar nunca las palabras. El primer periodo era inglés, y el aula olía a virutas de lápiz y ambientador sobreutilizado. Al entrar Terrence, algunos estudiantes miraron hacia arriba. Una chica con pecas y zapatos caros susurró rápidamente detrás de su mano a otra, y ambas rieron demasiado suavemente para que el maestro las oyera. El profesor Adler, alto y con gafas de alambre, y una barba que parecía pertenecer a alguien que lee poesía en cafés, miró por encima de su hoja de asistencia. Asintió una vez hacia un escritorio vacío en la parte de atrás. Sin presentación. Sin «bienvenidos a clase, este es Terrence». Solo un asentimiento. Terrence lo apreció de alguna manera. Menos ruido. Menos atención. Se sentó, abrió su cuaderno y escuchó. Había aprendido hace tiempo que era mejor leer la sala que intentar cambiarla. No hablaba a menos que fuera necesario. No levantaba la mano a menos que la respuesta fuera absoluta. En el mundo del que venía, dudar podía ser una debilidad, pero hacerse visible podía ser peor. Su tío lo llamaba moverse invisible. No era esconderse, era estrategia. Caminabas de una manera determinada. Mantenías tu cabeza en el ángulo correcto. Hacías que tu voz sonara tranquila pero firme. Y aprendías a existir en espacios que no estaban diseñados para ti. Eastbridge High, con sus escaparates relucientes, sus interminables filas de casilleros y sus cámaras de seguridad escondidas en las esquinas. No estaba hecha para alguien como Terrence. Pero eso no significa que no supiera cómo moverse a través de ella. Notaba cosas que otros ignoraban. La forma en que los estudiantes se aferraban a sus teléfonos como si fueran un soporte vital. La manera en que algunos maestros lo miraban a través de él durante la lista de asistencia. Cómo los niños con las zapatillas más limpias también tenían las risas más sucias cuando pensaban que nadie los escuchaba. Terrence observaba. No porque fuera paranoico, sino porque le habían enseñado de la manera más dura que tenías que ver la tormenta venir antes de que te golpeara. Para el almuerzo ya había memorizado 3 salidas diferentes y había notado qué mesas eran para atletas,
cuáles eran para los de teatro y cuáles eran solo para los chicos que parecían no querer estar allí en absoluto. Cogió su bandeja, tiras de pollo, macarrones y queso tibios, una manzana magullada, y se sentó en una mesa al fondo, cerca de las ventanas. Solo, por elección. No sacó su teléfono. No pretendió desplazarse por nada. Comió despacio, deliberadamente, dejando que el ruido de la sala lo envolviera como estática. Era una presencia, pero no un participante, y eso estaba bien. Porque Terence no estaba allí para ser notado. No estaba allí para hacer amigos, o para demostrar un punto, o para presumir algo. Estaba allí para graduarse, para atravesar esta nueva escuela, sin derramar sangre ni salir en los titulares. Tenía metas, tranquilas, sí, pero sólidas. Quería terminar fuerte, tener un historial limpio, tal vez incluso postularse para esa universidad comunitaria en Eugene, a la que su tío siempre lo empujaba. Un semestre, se decía a sí mismo. Solo mantén la cabeza agachada y llega a junio. Pero incluso mientras se decía eso, incluso mientras se movía con esa energía calmada y medida que lo había mantenido a salvo en lugares más difíciles que este, una parte de él ya sabía. Eastbridge no lo dejaría permanecer invisible por mucho tiempo. Todo comenzó pequeño, tan pequeño de hecho que la mayoría de las personas no lo habría notado. Una mirada demasiado larga, una risa demasiado fuerte. Una pregunta que no era una pregunta en absoluto. Era martes, el almuerzo de nuevo, y Terence estaba de vuelta en su mesa del rincón con otra comida genérica y otra hora silenciosa, observando cómo la cafetería funcionaba. Estaba a mitad de su sándwich cuando la voz llegó. Lo suficientemente alta y aguda como para atravesar el ruido. «Yo. ¿Qué es eso?», gritó una voz desde unas mesas más allá. Esa clase de voz que no se preocupaba por la respuesta, solo por la reacción. Terence levantó la mirada lentamente. Al otro lado de la cafetería, de pie en su chaqueta de varsity azul y dorada como si fuera una armadura, estaba Chase Whitmore, el mariscal de campo junior, estrella del equipo de fútbol de Eastbridge, y el tipo de chico que caminaba como si los pasillos le debieran renta. Lo flanqueaban otros dos, Logan Fairchild, un chico fuerte con un corte de pelo corto y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y Ty Hale, delgado, pálido, siempre masticando chicle como si le diera confianza. Chase hizo un gesto hacia la bandeja de Terence, sonriendo con desdén. ¿Trajiste eso de casa o ahora están sirviendo pobreza? Algunos estudiantes se rieron. No todos, solo lo suficiente para que el momento resonara. Terence no dijo nada. Tomó otro bocado de su sándwich, mantuvo la vista baja y dejó que el ruido se asentara. Este tipo está comiendo como si fuera una cantina de prisión, agregó Logan con una voz más baja, pero igual de cruel. Ty no dijo nada, solo observó a Terence con el desinterés divertido de alguien que pensaba que la crueldad era entretenimiento mientras no fuera dirigida a él. Terence no miró hacia arriba. Había visto esto antes, la actuación, la manera en que tipos como Chase necesitaban ser vistos ganando, incluso cuando no había juego. No se trataba de la comida, se trataba de dominación, de poner a prueba el silencio. Cuando terminó su sándwich, Terence se levantó, tomó su cartón de leche vacío y caminó hacia la basura sin decir una palabra, sin una respuesta aguda, sin una mirada dura, solo control. No se movió rápido, no flaqueó. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que inquietó más a Chase. ¿Demasiado cool para hablar ahora?, gritó Chase detrás de él. ¿O solo estás esperando subtítulos? Terence tiró su basura, se dio la vuelta y le dio a Chase una mirada. No estaba enojado, no tenía miedo, solo estaba plano, como si ya hubiera medido a Chase y lo encontrara poco notable. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Al día siguiente, durante la cuarta clase de ciencias, Terence regresó del baño y encontró su cuaderno en el suelo. Las páginas esparcidas. Nadie lo reclamó. El maestro no notó.
Logan estaba una fila detrás, girando un bolígrafo como si nada hubiera pasado. Más tarde, alguien escribió Proyecto Niño en el casillero de Terrence, con un marcador borrable. Se quitaba fácilmente, pero el mensaje se mantenía como humo. Terrence no reaccionó. No en público. Tomó el autobús a casa como siempre. Lo condujo hasta el límite de la ciudad, donde las casas se encogían y las aceras se agrietaban. Se bajó en la esquina cerca del taller mecánico, atravesó el callejón detrás de las pilas de neumáticos y entró por la puerta trasera del gimnasio Ward, donde el aire siempre olía a sudor y vinilo viejo. Adentro, su tío estaba vendando la muñeca de un cliente. Carmen Ward, su tía, su guardiana, asintió desde la ventana de la oficina, observando los recibos danzar sobre su mesa, como pájaros tratando de escapar. ¿Todo bien?, preguntó sin mirar hacia arriba. Sí, respondió Terrence, ya quitándose la sudadera. El tío Ray no hacía preguntas, no necesitaba, solo asintió hacia el tapete. Déjalo salir. Terrence envolvió sus manos, entró al cuadrilátero y trabajó las almohadillas hasta que el dolor dejó sus huesos. Gancho, jab, giro, control. No se imaginaba caras. No pensaba en Chase o Logan o Ty. Esto no se trataba de rabia. No se trataba de venganza. Se trataba de recordar quién era y de dónde venía. No tenías que golpear porque estuvieras enojado. Golpeabas porque quedarte quieto ya no era una opción. De regreso a la escuela, sin embargo, la tormenta seguía creciendo. Chase no olvidó cómo Terrence lo había hecho sentir. Irrelevante. Y la irrelevancia era una herida que alguien como él no podía tolerar. Para el jueves, el nombre de Terrence había comenzado a circular por los vestuarios y pasillos. El chico nuevo piensa que es duro. No habla con nadie. Lo han expulsado de 2 escuelas ya. Podría haber golpeado a un maestro una vez. Nada de esto era cierto. Pero la verdad nunca tuvo las mismas piernas que un buen rumor. En la clase de educación física, cuando el entrenador Rivera llamó a los emparejamientos para los ejercicios de baloncesto, Chase se aseguró de que él y Terrence fueran emparejados. La pelota llegó al pecho de Terrence demasiado fuerte, pero la atrapó sin parpadear. ¿Tienes manos?, dijo Chase, sonriendo a medias. Terrence botó la pelota 2 veces, limpio y calmado. Solo estamos pasando, ¿verdad? Correcto, respondió Chase. Pero cuando Terrence la regresó fue rápida, directa y perfecta. Un golpe contra el pecho de Chase, el tipo de pase que sientes en la columna vertebral. Algunos chicos se rieron. Chase sonrió tenso. «Cool», dijo. Pero por dentro algo se retorció. Ese momento, el silencio, el control, el rechazo a caer en la provocación, hizo más daño que cualquier insulto, porque Terrence no estaba jugando el juego. Y Chase no podía entender cómo ganar si el otro chico no devolvía los golpes. Y ahí fue cuando las cosas se torcieron. Para el viernes, Terrence notó más murmullos. Algunos estudiantes comenzaron a apartarse cuando él pasaba. No por respeto, sino por precaución. ¿Silencio en un lugar como Eastbridge? Eso era gasolina. ¿Y Chase? Chase ya estaba buscando el encendedor. No pasó mucho tiempo para que lo petty se volviera personal. Para la semana siguiente, Chase había convertido a Terrence en un blanco, no con puños, no aún, sino con ese tipo de crueldad constante y quirúrgica que no dejaba moretones, solo presión. El almuerzo se convirtió en un espacio de espectáculo. Chase gritaba desde el otro lado de la cafetería como si fuera un escenario, lanzando bromas destinadas a herir y divertir al mismo tiempo. «Eres de Sacramento, ¿verdad?», gritó una tarde, mientras Terrence estaba solo cerca de la parte de atrás, con una bandeja de pan de maíz y chile. «¿Trajiste tu chaleco antibalas? ¿O lo dejaste en tu coche robado?». Risas estallaron desde su mesa, agudas e inmediatas. Algunos estudiantes miraron al suelo. Otros miraron a Terrence como si esperaran algo. Una reacción, un estallido, un espectáculo. Él no les dio nada, solo siguió comiendo. Ese autocontrol solo alimentó el fuego. De verdad, se unió Logan un día,
inclinándose hacia adelante para que su voz se escuchara en toda la sala. Creo que está en algo. Este tipo no parpadea. Eso no es normal. Chase sonrió. Nah. Respondió, fijos los ojos en Terrence como si lo estuviera diseccionando. No está loco. Solo es otra historia del barrio esperando a suceder. Esa le cayó fuerte. No solo en la sala, en el pecho de Terrence. No dijo una palabra, ni siquiera levantó la cabeza, pero en su interior, algo se apretó. Una caliente espiral lenta debajo de sus costillas. No rabia, no aún, sino algo igual de afilado. Porque no era solo una broma. Era una declaración de cómo tipos como Chase veían a tipos como él. No como estudiantes, no como personas, sino como estadísticas esperando a hacerse realidad. Esa tarde, Terrence caminó más rápido de lo habitual hacia la parada del autobús. No porque tuviera miedo. No lo tenía. But porque sabía cómo las cosas escalaban. Había visto que le pasara a primos, a amigos, a chicos que pensaban que el silencio los salvaría, hasta que alguien decidiera que no era suficiente. La diferencia era que Terrence no creía que el silencio te salvaría. Creía en el momento adecuado. De regreso a casa, tía Carmen lo notó en sus hombros, la forma en que se sentaba demasiado recto durante la cena, apenas tocando su comida. «Estás guardando algo», dijo dejando su vaso. Terrence asintió lentamente, con los ojos en el suelo, intentando. El tío Ray miró desde las noticias, su voz serena. «A veces, contenerte es más difícil que golpear. ¿Sabes a qué me refiero?» «Sí», Terrence dijo. «Lo sé». Ray se inclinó hacia adelante. «No estás allí para probar nada a nadie. Estás allí para graduarte. Para construir algo. Mantén tu cabeza. Mantente sólido». Pero hizo una pausa, atrapando la mirada de su sobrino. «Si alguien te acorrala en una esquina, tampoco dejes que te pisen». En la escuela los rumores mutaron. Surgieron nuevas historias, ninguna de ellas cierta, ninguna de ellas cuestionada. Terrence había sido expulsado de 2 escuelas. Golpeó a un maestro en 8º grado. Llevaba un cuchillo. No había fuentes, ni pruebas, solo susurros que resonaban demasiado bien en un edificio ya entrenado para temer ciertos tonos de piel combinados con ciertos silencios. Durante la clase de historia, Chase se inclinó desde el escritorio detrás de él, su aliento caliente cerca del cuello de Terrence. ¿Alguna vez has visto una pelea real, Ward? Terrence no se giró. Sí. Me refiero de cerca, insistió Chase. No en la tele. Sangre en el suelo. El tipo. Terrence giró un poco la cabeza. Justo lo suficiente. No quieres ese tipo. Chase se inclinó hacia atrás, un destello de irritación apretando su mandíbula. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Las palabras no fueron altas, pero cayeron como un peso dejado caer. Y fue en ese momento cuando Chase decidió escalar. Al día siguiente, Terrence caminaba hacia el estacionamiento trasero, los auriculares puestos, la sudadera arriba contra el viento. Era después del 6º periodo. La mayoría de los estudiantes se habían derramado al estacionamiento delantero para los viajes y autobuses, pero Terrence había aceptado ayudar al entrenador Rivera a guardar tapetes después de la educación física. Le gustaba la tranquilidad del estacionamiento trasero. Le gustaba el espacio. Chase y sus chicos también lo favorecían. Lo siguieron desde la puerta lateral, flanqueándolo como sombras con sonrisas. «Yo, Ward», gritó Chase. Terrence sacó un auricular. Siguió caminando. «¿Te crees duro?», preguntó Chase. «No», replicó Terrence, «pero tú actúas como tal. Actúo como que quiero estar solo». «No puedes elegir eso», respondió Chase, acercándose. Los hombros de Terrence se enderezaron. «¿Has terminado?». «No todavía». El viento hizo temblar un cartel suelto sobre la puerta del gimnasio. A lo lejos se oía el sonido de los autobuses saliendo. Pero aquí, detrás de la pared de ladrillo y los contenedores, el mundo contenía la respiración. Logan hizo el primer movimiento.
Un empujón, rápido, agudo, directo al pecho de Terrence. No se tambaleó. «Retrocede», dijo Terrence con voz baja. Logan sonrió. Volvió a intentarlo, esta vez lanzando un golpe amplio, amateur y enojado. Nunca aterrizó. Terrence se metió en el arco, giró, agarró la muñeca de Logan y barrió sus piernas por debajo de él en un movimiento limpio y controlado. Logan golpeó el pavimento con un ruido que resonó. Ty dio un paso medio hacia adelante, pero se congeló. Chase, más alto, más robusto, temerario, se lanzó. Terrence se agachó bajo el golpe, aprovechó su impulso para girar y llevó un codo a las costillas de Chase. No lo suficiente para romper, solo lo suficiente para acabar con esto. 12 segundos. Quizás menos. Cuando el polvo se asentó, Chase estaba de rodillas, respirando entrecortadamente. Logan estaba plano sobre su espalda. Ty tenía las manos en alto como si acabara de ver caer un edificio. ¿Y Terrence? Terrence permanecía exactamente donde estaba antes de que todo comenzara. Respiración constante, manos abajo, expresión en blanco. Y ahí fue cuando el señor Langford, el subdirector, dobló la esquina. Ojos abiertos. ¿Qué está pasando aquí? Chase se apresuró a levantarse. Él nos atacó, está loco. Terrence parpadeó. No hice nada. Ellos vinieron por mí. Langford escaneó la escena. Sin sangre, sin moretones, solo tensión y miedo, pero no en Terrence. Eso los asustó más que nada. «Ven conmigo», dijo Langford. Terrence asintió, sin resistencia, sin pelea. Solo avanzó como si la tormenta ni siquiera hubiera comenzado todavía. El camino a la oficina principal fue silencioso, un tipo de silencio que zumbaba detrás de tus oídos. El señor Langford no dijo mucho, solo guió su camino con pasos cortos y firmes, mirando atrás cada pocos segundos, como si Terrence pudiera explotar si lo dejaban sin control. Detrás de ellos, Chase y Logan se alejaban unos pasos, Logan frotándose el codo, Chase cuidando su costado pero manteniendo la boca callada ahora, la mandíbula apretada. Ty se quedó atrás, pretendiendo revisar su teléfono, como si la distancia pudiera borrar su complicidad. Dentro de la oficina, la secretaria miró hacia arriba, sorprendida por la repentina procesión. Langford hizo un gesto para que se sentaran. «Esperen aquí». Terrence no dijo una palabra. Se hundió en la silla de plástico junto a la pared. Pies planos, manos sobre las rodillas. Chase se sentó a 2 sillas de distancia, inquieto como un niño con algo que esconder. Logan llamó a su padre, la voz apurada y baja. Terrence solo respiró. Cuando Langford lo llamó, la habitación olía a café seco y tóner de impresora. Las persianas estaban cerradas. Un ventilador del techo hacía clic con ritmo irregular. El director, el señor King, estaba al final de la mesa. Postura formal, corbata torcida, archivos esparcidos ante él como evidencia. Langford estaba de pie a un lado, brazos cruzados. «Terrence», dijo King, no de manera cruel. «¿Quieres contarme qué sucedió?» Terrence explicó claro, sin drama, sin sobreexplicaciones, solo los hechos. Él había estado caminando. Ellos lo siguieron. Les pidió que se detuvieran. No lo hicieron. Se defendió. Eso fue todo. King escuchó sin interrumpir, pero sus ojos seguían desviándose hacia la carpeta frente a él, como si la verdadera versión de los eventos pudiera estar ahí, escrita y ordenada. Langford tosió. «Tiene suerte de que nadie esté sangrando». «No quería pelear», dijo Terrence con calma. «Les pedí que se alejaran». «No importa quién lo empezó», respondió Langford. «Lo que importa es quién lo terminó». Terrence miró el escritorio. «Entonces, tal vez», dijo con voz serena, «deberían hablar con aquellos que nunca intentaron detenerlo». Eso cayó como una piedra lanzada en agua quieta. King parpadeó. Langford ajustó su peso. Nadie respondió. Para el lunes, toda la escuela lo sabía. No por declaraciones oficiales o anuncios, sino porque los rumores se movían más rápido que los hechos jamás podrían.
Terrence caminaba por los pasillos como una sombra con peso, ya no invisible sino intocable de una manera que incomodaba a la gente. Algunos estudiantes se apartaban cuando él pasaba, algunos miraban más tiempo del necesario. La mayoría no le hablaban en absoluto. En el primer periodo, el chico que se sentaba detrás de él la semana pasada pidió ser cambiado. Durante el almuerzo, Terrence se sentaba en la misma mesa de atrás, solo. La misma bandeja, el mismo silencio, pero ahora el aire se sentía eléctrico. No lo estaban ignorando más, lo estaban evitando. Al otro lado de la cafetería, Chase presidía con su grupo habitual. La historia ya estaba cambiando. «Snapó», decía Chase, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. «El tipo está loco. Vino hacia nosotros como si fuera una escena de película. Le pateó las piernas a Logan como si fuera Bruce Lee o algo así. Logan no estaba en la escuela ese día». Ty mantenía la boca callada. Una chica, Chelsea Bender, capitana de porristas, levanta la ceja y dice, «¿Pero, no lo rodeaste?» Chase frunció el ceño. «Solo estábamos hablando». Se volvió loco. Ella no le creía, pero tampoco lo presionó. En la clase de educación física, el entrenador Rivera no emparejó a Terrence con nadie. «Ejercicios de sombra hoy», dijo fríamente. «Repeticiones individuales, sin explicación. Solo distancia». Terrence asintió. Sin resistencia. Ese era el ritmo ahora. Después de la escuela, no fue al gimnasio Ward. No golpeó las almohadillas ni envolvió sus manos. En cambio, caminó. Largo camino a casa. Por calles secundarias y callejones agrietados que no había utilizado desde su primera semana aquí. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba espacio. En casa, las luces estaban tenues. Tía Carmen estaba sentado en la mesa de la cocina. Los recibos esparcidos sobre ella como cartas de juego. Un resaltador en una mano y una calculadora en la otra. El tío Ray tenía el televisor encendido bajo, reproduciendo una vieja pelea de UFC. Terrence dejó caer su mochila junto a la puerta. Se hundió en el sofá. ¿Un día duro?, preguntó Ray, con los ojos aún en la pantalla. «La gente actúa diferente ahora», dijo Terrence. «¿Pensaste que estarían agradecidos?» Ray apagó la televisión. «No», murmuró Terrence. «Solo no pensé que me mirarían como si fuera peligroso». Carmen miró desde sus cálculos, su mirada aguda pero suave al mismo tiempo. «Te defendiste, T. No rompiste nada. No escalaste. Eso importa». «No para ellos», dijo Terrence. «Para ellos ahora soy un problema». Ray se inclinó hacia adelante. «Escucha. Cuando te defiendes y ganas, la gente ve fuerza. Y la fuerza asusta a los débiles, especialmente a los ruidosos». Terrence miró la alfombra. Mandíbula tensa. «Me contuve», dijo finalmente. «Ni siquiera fui con todas mis fuerzas». Ray asintió. «Sé que lo hiciste. Pero no les importa el control. Les importa el espejo. Les mostraste algo que no querían ver. Ese tipo de verdad, ¿sabes? Se aferra». «¿Qué hago ahora?», preguntó Terrence. «¿Ahora?». Ray se inclinó hacia atrás. «Ahora mantienes la cabeza en alto. Recuerdas por qué estás allí. Recuerdas quién eres. Y dejas que la verdad maneje el resto». Terrence no respondió, porque, en el fondo, parte de él deseaba haber sido más contundente. Parte de él quería probar algo. Pero otra parte, la parte más callada y aguda, sabía que el daño ya estaba hecho. Y no había terminado. No todavía. La tormenta no disminuyó, solo cambió de forma. Para la mañana del martes, la entrada principal de Eastbridge High tenía 2 oficiales de seguridad apostados cerca de los detectores de metales, algo que nadie podía recordar haber visto desde la orientación de primer año. Su presencia no fue anunciada. No se enviaron correos electrónicos. No se ofreció explicación. Pero todos sabían de qué se trataba. Terrence cruzó las puertas, su aliento empañándose en el frío, su mochila colgada suelta de un hombro. No hizo contacto visual con los guardias. No necesitaba. Sus ojos lo seguían de todos modos.
En la hora de homeroom, la voz del director estalló a través del intercomunicador con toda la rigidez de un discurso ensayado. Todos los estudiantes involucrados en la pelea de la semana pasada están actualmente bajo revisión administrativa. Se llevará a cabo una audiencia formal este jueves para determinar la acción disciplinaria apropiada. La habitación se movió. Los estudiantes miraron hacia arriba. Susurraron. Miraron a Terrence como si ya estuviera a medio camino. Él no reaccionó. Solo miró al frente. Como si las palabras no fueran sobre él. Pero sí lo eran. Cada una de ellas. Esa tarde, se sentó en la oficina del consejero frente a la señora Halbert, una mujer con una postura perfecta y cejas cuidadosamente modeladas que hablaba en tonos suaves y deliberados, como si cada palabra tuviera que filtrarse a través de la empatía. «Solo quiero asegurarme de que te estás ajustando bien», dijo, entrelazando las manos sobre su carpeta. «Sabemos que transferirse a mitad de año puede ser desafiante». Terrence asintió. «Estoy bien». Ella sonrió. Demasiado tensa, demasiado ensayada. ¿Alguna vez te sientes enojado? Sus ojos se estrecharon. ¿Por qué? Sin razón, dijo rápidamente. Solo chequeando. Terrence se levantó antes de que ella terminara la oración y salió. Esa noche, un video apareció en línea. Borroso, granulado, filmado desde un ángulo raro detrás de los contenedores. Alguien había capturado unos segundos de la pelea, el empujón de Logan, el salto de Chase, un breve vistazo de Terrence moviéndose rápido, limpio, efectivo. Pero el video se cortó antes del empujón, antes de la advertencia. Hizo que Terrence pareciera el agresor. El pie de foto decía: «Él piensa que está en una película». ¿Ya asustado? Fue publicado desde una cuenta desechable, nombre falso, sin seguidores, pero todos sabían que venía de Chase. Los hashtags contaban la historia. Yo Eastbridge threat. You're not one of us. Your trouble in a different zip code. Los comentarios llegaron rápido. Yo. Lo derribó a Logan sin esfuerzo. Este tipo ha estado en peleas reales. ¿Por qué está aquí si no puede actuar normal? Expúlsenlo antes que pase algo peor. Terrence los leyó todos. No una vez. No dos. Suficientes veces para que las palabras comenzaran a resonar en su cabeza incluso cuando la pantalla estaba apagada. No respondió. No publicó una defensa. Porque parte de él sabía que no importaría. No a las personas que ya habían decidido lo que él era. El miércoles llegó la llamada. Tía Carmen respondió. La escuela solicitó una audiencia formal a nivel distrital, jueves por la mañana. Terrence necesitaría un padre o guardián presente. Carmen no discutió. Simplemente marcó la fecha en el calendario del refrigerador y despejó su horario. Esa noche, el tío Ray hizo que Terrence se sentara en la mesa de la cocina y escribiera todo lo que sucedió. Cada palabra, cada movimiento, cada advertencia. «Escríbelo limpio», dijo. Como un informe. Sin adornos. Solo la verdad. Si las cosas se complican, necesitamos tu versión clara. El jueves llegó frío y nublado. La oficina del distrito estaba escondida en un edificio de ladrillo cerca del centro, estéril y silenciosa como una sala de espera que nunca dejaba de esperar. Dentro de la sala de conferencias, una larga mesa se extendía entre dos filas de sillas. De un lado estaban el director King, el señor Langford y un representante de la junta en un traje de carbón con gafas de cuerno y una libreta ya medio llena. Del otro lado estaban Terrence, Carmen y un folder manila lleno de su declaración escrita. No estaba Chase. No estaba Logan. No tenían que presentarse. Su versión de la historia ya estaba en la sala. El director King comenzó. Hemos recibido múltiples preocupaciones planteadas por el personal, los estudiantes y los padres sobre el comportamiento de Terrence Ward. Es nuestra responsabilidad determinar si representa una amenaza de seguridad continua para Eastbridge High. Carmen se inclinó hacia adelante con voz firme y deliberada. Mi sobrino no es una amenaza. Está entrenado en defensa personal. No buscó problemas. Les advirtió. Intentó alejarse.
El miembro de la junta miró hacia arriba. ¿Es cierto que tiene entrenamiento de combate? Carmen no flaqueó. Sí, pero el entrenamiento no significa violencia, significa control, significa saber cómo no herir a alguien. Langford aclaró la garganta. Hay un video circulando. Un video recortado, interrumpió Carmen, convenientemente faltando la parte donde 3 chicos lo rodearon detrás de un edificio. El miembro de la junta anotó algo. No vemos lo que inicia la pelea. Por supuesto que no, dijo ella, casi cansada ya, porque la parte que lo hace parecer culpable es la única parte que sobrevivió. Terrence finalmente habló, calmado. Claro, ellos vinieron por mí. No golpeé primero. Ni siquiera quería estar allí. El miembro de la junta golpeó la carpeta. Y aún así tenemos informes de que estuviste involucrado en un acto de agresión física. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Preguntó Terrence, no enojado, solo cansado. ¿Dejarlos golpearme? El silencio colgó como niebla. Langford se sintió incómodo. El miembro de la junta miró hacia abajo. Carmen se reclinó lentamente. No se trata solo de una pelea. Se trata de la imagen que ya tienen de él. Es un chico negro grande y callado que sabe defenderse, y asumieron que eso lo hacía peligroso. Nadie respondió. La decisión no se tomó ese día. Dijeron que necesitaban tiempo para revisar. Más información a considerar. Los próximos pasos se determinarán tras evaluación adicional. Afuera, Terrence y Carmen caminaban hacia el automóvil sin hablar. El viento tenía dientes. Lo hiciste bien allí, dijo finalmente ella. No se siente así, murmuró él. Ella lo miró, seria y suave al mismo tiempo. Te escucharon. Tal vez no lo digan, pero lo hicieron. Terrence asintió, pero el peso no se levantó, porque sabía que esto no era solo acerca de la verdad, se trataba de lo que la gente elegía ver. Y no importaba cuán limpios estuvieran los hechos, aún sentía como si estuviera en juicio por algo que no había hecho, ser él mismo. La mañana del jueves llegó pesada. Los pasillos de Eastbridge se sentían más tranquilos de lo habitual, como si toda la escuela contuviera la respiración. Terrence pudo sentirlo en el momento en que entró. Los ojos se volvían hacia él. Las conversaciones se detenían. Las puertas parecían cerrarse un poco más rápido. Ya no era un estudiante. Era un sujeto. Un titular andante. Algunos chicos lo miraban. Algunos se giraron. La mayoría simplemente lo observaba como la gente observa una tormenta en el horizonte, sin estar seguros de cuándo golpeará, pero seguros de que lo hará. La audiencia ni siquiera había concluido, pero el juicio ya había sido emitido en murmullos y miradas de reojo. En el almuerzo, Terrence se sentó en su mesa habitual de atrás, la misma bandeja, el mismo silencio, pero ahora se sentía más frío. Como si el aire a su alrededor hubiera cambiado, como si todos hubieran decidido que era demasiado peligroso estar cerca, demasiado desconocido para acercarse. Tomó bocados lentos de un burrito tibio, mantuvo la cabeza baja, pero cada movimiento se sentía visible, como si estuviera bajo un cristal. Y luego, de la nada, alguien se sentó frente a él. No fue un error, no fue un accidente, fue una elección. Era pálida, con cabello castaño corto y gafas grandes, un grueso cuaderno de bocetos agarrado contra su pecho como un escudo. Terrence la reconoció. Delaney Foster, callada. Chica de arte. Siempre en las esquinas de las aulas, siempre dibujando algo. No dijo hola, no sonrió. Se inclinó hacia adelante. Voz baja pero firme. Vi todo. Terrence levantó la mirada lentamente, cauteloso. ¿Qué? Detrás del gimnasio. El lunes. Estuve allí, dijo. No quise estar. Estaba dibujando los contenedores para esta extraña tarea de objetos encontrados. Pero vi lo que pasó. Todo. Les pediste que se alejaran. Logan golpeó primero. No iniciaste tú. Sus ojos no titubearon. Y debería haber dicho algo antes. Él la miró. Incertidumbre si ella estaba bromeando. Si esta era una nueva trampa. Un engaño disfrazado de lástima. ¿Por qué ahora?
preguntó. Ella miró su cuaderno de bocetos, luego volvió a mirarlo. Porque si te expulsan por la mentira de Chase y yo me quedo callada, eso es culpa mía también. Seguí pensando que alguien más diría algo. Pero nadie lo hizo. Así que ahora lo haré. Terrence estudió su rostro. No parecía nerviosa, parecía agotada. Como alguien que había estado cargando algo demasiado tiempo y finalmente lo había dejado caer. ¿Ya hablaste con alguien?, preguntó. Ella asintió. Le dije a Langford esta mañana. Iré a la audiencia de seguimiento. Se recostó, sorprendido. No porque alguien se estuviera defendiendo, sino porque alguien se había tomado la molestia de mirar la verdad. Esa noche, cuando regresó a casa el tío Ray, Terrence le contó todo. El testimonio de Delaney, el cuaderno de bocetos, sus palabras. ¿Confías en ella?, preguntó Ray. Terrence se encogió de hombros. No lo sé, pero sonaba sincera. Ray asintió. A veces, las personas correctas permanecen calladas hasta que el costo del silencio se vuelve demasiado alto. La audiencia del viernes se sintió diferente. La sala de conferencias era la misma mesa fría, el mismo miembro de la junta con sus notas, la misma tensión nerviosa en el aire, pero algo se había cambiado. Delaney estaba al final de la mesa, con las manos apretadas en su regazo. Habló despacio. Su voz temblaba lo suficiente para sonar real. Lo acorralaron, dijo. 3 contra 1. Él no quiso pelear. Les advirtió. Logan lanzó el primer golpe. Terrence se defendió. No golpeó primero. No los persiguió. Solo reaccionó. Y se detuvo cuando ellos estaban en el suelo. Podría haber seguido. Pero no lo hizo. Hizo una pausa. Vi todo. Incluso Langford dejó de escribir. El miembro de la junta miró por encima del borde de sus gafas. ¿Y no reportaste esto antes? Delaney sacudió la cabeza. Tenía miedo. Pero eso no es una buena excusa. Su voz se quebró un poco al final. No importaba. La habitación había escuchado suficiente, y esta vez no vino de la boca de Terrence. 15 minutos después, la habitación se despejó. Las decisiones se enviarían el lunes. Sin apretones de manos, sin disculpas. Pero cuando Terrence salió al estacionamiento junto a Carmen, sintió algo que no había sentido en toda la semana. Un aliento que no sabía a humo. No tuvo que hacer eso, dijo. No, respondió Carmen ajustándose el abrigo. Pero lo hizo. No hablaron mucho durante el trayecto a casa. Pero Terrence siguió mirando por la ventana sin prestar atención a nada en particular, solo observando cómo el mundo se movía como si finalmente volviera a alinearse hacia algo firme. La decisión oficial llegó por correo electrónico el sábado por la mañana. Una línea se destacó en negrita. Terrence Ward no está sujeto a acción disciplinaria. El distrito reconoce las evidencias presentadas y reconoce que actuó en defensa propia. Carmen la imprimió. La pegó en el refrigerador y se alejó. Ray sonrió. Terrence no sonrió. No aún. Solo la miró como si fuera algo medio increíble. Porque a pesar de que el sistema había fallado a su favor, no borraba la semana que había vivido. No recuperaba las miradas, los rumores, el peso de ser visto como culpable antes de que alguien pidiera la verdad. Pero por primera vez desde que todo comenzó, el silencio en la casa no se sentía como una armadura. Se sentía como un descanso. Y el descanso, sabía Terrence, era lo único que no podías fingir. La semana que siguió a la decisión se movió en un extraño silencio. No el tipo al que Terrence estaba acostumbrado, no la quietud que llevaba consigo como un escudo, sino algo más pesado, más cauteloso. En los pasillos de Eastbridge ya no lo empujaban. Nadie susurraba lo suficientemente alto para que él escuchara. Chase no lo miraba. Logan evitaba el contacto visual. Ty cambió de mesa de almuerzo completamente. No era miedo, exactamente. Era distancia. Como si todos hubieran decidido que Terrence no era peligroso, pero tampoco era seguro. Se había convertido en una frontera,
Algo que no tocarías, no provocarías, no te acercarías demasiado. Y aunque la tensión había disminuido, la soledad se había profundizado. Los maestros también lo miraban de manera diferente. No todos, pero suficientes. Algunos con esa sonrisa tensa y educada que decía estamos intentando. Otros con una vigilancia sutil, como si esperaran que algún otro zapato cayera. Uno de ellos, el señor Adler, su profesor de inglés, no lo trataba como un titular. Le preguntó por su ensayo. Le devolvió un papel con un silencioso voz fuerte, garabateado en el margen. Sin fanfarrias. Solo respeto. Terence asintió y dijo gracias. Se sintió como respirar. Pero el momento que cambió todo llegó en silencio. La campana final del semestre sonó aguda en el aire de la tarde del viernes, resonando contra los casilleros como una señal de alerta. Las mochilas se cerraron de golpe. Los estudiantes gritaron planes para el descanso invernal. Y los pasillos se inundaron de movimiento y alivio. Terence no se movió. Permaneció junto a su casillero más tiempo del habitual, observando la ola de cuerpos pasar, hombro con hombro, todos moviéndose hacia algo más ligero. No se sentía más ligero. Se sentía pausado, como si su cuerpo hubiera superado algo, pero su mente no hubiera convencido del todo que ya había terminado. Al darse la vuelta para irse, escuchó su nombre. Terence, espera un segundo. Era la señora Curtis, su profesora de inglés de homeroom. Ella corrió unos pasos para alcanzarlo, su aliento visible en el frío que entraba por la puerta lateral. «Hola», dijo, ajustándose la bufanda en su cuello. «Mañana tendremos una asamblea dirigida por estudiantes». Uno de los oradores se retiró, y algunos de nosotros pensamos que tal vez considerarías decir algo. Terence parpadeó. ¿Cómo? ¿En el escenario? Sonrió suavemente. Solo si quieres. Solo creo que la gente necesita escucharte. No la versión que se ha pasado. La verdadera él no respondió. Solo asintió una vez. Esa noche, se sentó en el suelo de su habitación, piernas cruzadas, un cuaderno en su regazo. La página le miraba, vacía y abierta, esperando. Tomó un bolígrafo, miró al techo, pensó en la pelea, la audiencia, el video, los rumores, la mirada en los ojos de Chase antes del primer golpe, y el sonido de la voz de Delaney cuando dijo, «Vi todo». Luego escribió una línea. «No pedí estar aquí, pero tampoco me voy a ir». El sábado llegó más frío de lo esperado. El auditorio estaba lleno. Luces bajas zumbando sobre filas de estudiantes inquietos. Maestros apoyados contra las paredes con abrigos y aliento a café. Terence esperó tras el escenario. El corazón constante pero pesado. No trajo notas. Solo cargaba esa línea en su cabeza como una brújula. Cuando llamaron su nombre, un murmullo recorrió la multitud. No fuerte, pero notable. Salió lentamente. Un pie, luego el otro. Caminó hacia el micrófono. Aclaró su garganta. Habló. «Me han llamado muchas cosas desde que llegué aquí. Callado, raro, peligroso. Algunos de ustedes probablemente todavía no saben qué pensar de mí. Está bien. También estoy intentando averiguarlo. Algunos ruidos, incómodos pero genuinos. No vine aquí a pelear con nadie. Vine aquí a terminar la secundaria. Como todos ustedes, quería pasar mis días sin drama. Pero a veces no eliges la historia que la gente te asigna. Escaneó la sala, sin caras, solo formas, sombras, quietud. No voy a pararme aquí y pretender que soy perfecto. He cometido errores. He estado enojado. He estado cansado. Pero si la única historia que conoces de mí es la que alguien más contó, entonces no me conoces en absoluto. Vengo de una ciudad donde mantener la cabeza agachada es sobrevivir, donde uno aprende cuándo hablar y cuándo no. Y aquí, tuve que aprender que a veces el silencio solo hace que la gente hable más fuerte. Hizo una pausa, justo lo suficiente para dejarlo asentarse. Estoy agradecido por la gente que escuchó.
Y por los que no, sigo aquí. No me asustaron, solo me hicieron más fuerte. Cerca de las filas del medio, Delaney permaneció aún, con las manos en su regazo, observando. Supongo que lo que intento decir es, no seas tan rápido en etiquetar a las personas. No sabes lo que han llevado, lo que han tenido que desaprender solo para estar donde están. Quizás la próxima vez, en lugar de reír, empujar o publicar algo falso, quizás pregunta. Retrocedió. El micrófono se apagó. Por un momento nadie aplaudió. Luego uno, luego dos, luego se rodó por el auditorio, no fuerte o salvaje, sino real. Esa tarde, mientras cruzaba el patio, un estudiante de primer año lo detuvo cerca del estacionamiento de bicicletas. El chico no podía tener más de 13 años. Nervioso, temblando en una sudadera 2 tallas demasiado grande. ¿De verdad entrenaste para pelear?, preguntó, ojos muy abiertos. Terrence se encogió de hombros. Entrené para estar listo. El chico dudó. ¿Puedes enseñarme? Terrence pensó por un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres aprender? El chico asintió. Solo no quiero asustarme más. Terrence sonrió, suave y torcido. Está bien entonces. Primera lección. Mantente erguido, incluso cuando se siente más fácil encogerse. Caminaron lado a lado hacia la puerta de salida, no como maestro y estudiante. Solo 2 chicos avanzando, porque a veces las peleas más difíciles no son las que dejan moretones, son las que tienes que demostrar que perteneces en un mundo que sigue tratando de excluirte. Y cuando las puertas de Eastbridge se cerraron detrás de él esa tarde, Terrence Ward no miró hacia atrás. No necesitaba. Ahora sabía que atravesar esas puertas semanas atrás no había sido el comienzo de un semestre más, había sido el comienzo de algo más duro, algo más solitario, algo real. No había pedido ser puesto a prueba, no había venido buscando una pelea, pero cuando llegó, se mantuvo. Y cuando intentaron enterrarlo bajo rumores y miedo, no gritó, soportó. No porque quisiera ser fuerte, sino porque no sabía cómo ser otra cosa. La verdad no solucionó todo. Los susurros no desaparecieron. Pero en algún lugar entre los puños lanzados detrás del gimnasio y las palabras pronunciadas en ese escenario, algo cambió. No todo, no todos, pero lo suficiente. Lo suficiente para importar. Lo suficiente para recordarle que ser visto no tenía que significar ser temido. Que el silencio podía ser roto. No con ruido, sino con verdad. Terrence caminó a casa ese día con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, el peso aún allí, pero más liviano ahora. No porque el mundo hubiera hecho espacio para él, sino porque él lo había esculpido por sí mismo. No desapareció, no se encogió, se quedó. Y a veces, quedarse es lo más poderoso que puedes hacer. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.